Bienvenidos de nueva cuenta a su escuela de física matemáticas y seguimos con el tema de vectores. Vamos a ver un problema más. Vamos a ver el quinto problema de una cantidad que hemos venido desarrollando. Vamos a ver el quinto problema y ¿qué nos piden? Dice si los vectores A, que tiene magnitud 100 newton, 35 grados este-norte, y también nos dice que tenemos un vector B de magnitud 80 newton, oeste-norte, y también nos dice que tenemos un vector de 50 newton que se mueve desde el oeste a 70 grados hacia el sur. Entonces miramos ahí tres formas de mostrarnos la dirección y el sentido de un vector, con las cuales nos podemos encontrar, y que bueno, pues hay que tener la capacidad de interpretación. Ahí miramos esas dos maneras. La que hemos visto en los videos anteriores, la única que no hemos visto es esta notación que aparece 80 norte, oeste, norte. Entonces, estas notaciones pues ya las habíamos visto en los anteriores. ¿Esto qué significa? Cuando aparezca oeste, norte, sureste, este, norte, oeste, norte, sur, oeste, y que no aparezca ningún ángulo señalado ni en la parte izquierda de las letras, como en este caso, ni en el centro, como en este caso, que esto nos quiere decir que el vector está formando un ángulo de 45 grados, para que lo interpreten de esa manera. Entonces sería lo único que hay que tener en cuenta. Y bueno, vamos rápidamente al sistema coordenado a darnos una idea de dónde están esos vectores. Entonces el primero, vamos a hacerlo así a mano. El primero me dice que es un vector de 100, de magnitud 100, y que forma un ángulo este-norte, aquí está, de 35 grados. 35 grados. El otro me dice que es un vector B de 80 newton, que se mueve del oeste hacia el norte, o sea, se mueve así. Y como no tiene ninguna señalización, bueno, pues vamos a colocarlo a 45 grados. Bueno, esto se supone que parte del origen, ¿no? Ok, este vale 80 newton y forma un ángulo de 45 grados. El siguiente vector dice que es de magnitud 50 y que se mueve del oeste hacia el sur. Entonces el vector vale 50, dice que está aquí, dice que el vector está aquí, y el ángulo medido es este, hacia acá. Entonces es de 70 grados. 70 grados. Bueno, ya ubicándolo y colocando sus datos, vamos a darle solución al problema. Y bueno, empezamos. Ponemos aquí solución y vamos a recordarlo de nueva cuenta. ¿Cuáles son las fórmulas para obtener las componentes en X y las componentes en Y? Entonces la componente en X es igual al módulo del vector por el coseno del ángulo, y la FY es igual al módulo del vector por el seno del ángulo. Bien, entonces ya analizada esta parte, vamos pues a encontrar las componentes
componentes de A va a ser fx es igual a la magnitud, que es 100, coseno de ¿cuántos grados? De 35 grados. Esto es igual, y vamos a ver fy igual a 100 seno de 35 grados, y esto es igual. Ok, vamos a cerrar las formulitas para que resaltadas. Ok, entonces esto es 100 por, y esto es 100 por, igual. Ok, entonces nos vamos, decimos que el coseno de 35 es igual a 81,91, 0.8191 por 100, 81.91 newton. La siguiente es seno de 35, que es igual a 5735, 0.5735, ok, por 100 nos quedan 57.35 newton. Aquí tenemos ya las componentes, del vector A. Bueno, vamos. Componentes del vector B. Componentes del vector B. Vamos a obtener los componentes. Bien, entonces vamos a obtener fx es igual a, ¿cuánto vale? 80 es la magnitud del vector B. ¿Y cuánto vale su ángulo? ¿Cuánto quedamos? 45 grados. Es coseno de 45 grados, esto es igual a 80 por igual. Y fy es igual a 80 seno de 45 grados igual a 80 por, ¿sí? Y bueno, vamos con la cuenta. El coseno de 45 nos dice que es 70,71 por 80 es 56.57, pero no anotamos cuánto vale el coseno de 45, eso se pasó, es 0.7071. Ahora vamos a ver el seno de 45 y es igualito, 0.7071. Entonces tenemos lo mismo, 56.57 newton. ¿Sí? Es el mismo valor. Bueno, ahí tenemos las componentes para el vector B. ¿Qué nos faltan? Las componentes del vector B. Componentes del vector C. Ok, y tenemos que f de x es igual, ¿cuánto vale el vector? No lo notamos, quedamos que el C era 50 newton. Entonces ponemos 50 coseno de 70 grados, porque eso vale el ángulo. Y aquí ponemos 50 seno para la y, 70 grados, y esto es igual a 50 por lo que vale ese coseno, 50 por lo que vale este seno, igual, vamos, rapidito. Y ponemos coseno de 70, dice que es 0.3420. 0.3420 por 50 que vale la fuerza,
Eso nos va 17.10 newton. Y vámonos, seno de 70 es igual a 0.9396. Pueden verificarlo en su calculadora ustedes también, porque recuerden que me equivoco. Y haciendo la multiplicación, esto nos queda que es 46.98 newton. Como en el video anterior, que dije que la suma estaba muy fácil en el problema 4, y hice la suma y en vez de poner 46.90 puse 40.90 y eso era que estaba fácil. Entonces, las componentes del vector C son estas. Pero vamos a analizar el sentido de las fuerzas, porque vamos muy rápido y no estamos determinando el sentido de las fuerzas. Vamos con A, sus componentes. Se mueve hacia allá, es positiva. Se mueve hacia acá, es positiva. Las dos fuerzas son positivas. Estamos bien. Para el vector B, f de x se mueve hacia acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es entonces? Para B, negativa. Es negativa. Negativa. Entonces acá tenemos que ponerle un menos. Hay que tener mucho cuidado con eso. La fuerza en Y para este vector se mueve hacia acá, así es que es positiva, estamos bien. Con este vector, la fuerza X se mueve hacia acá, ¿cómo es? Por lo tanto, negativa. Y el vector FY se mueve hacia acá, ¿cómo es? Negativo. Hay que tener esto en cuenta, porque si no el problema obviamente va a salir mal. Entonces, estas dos fuerzas, vamos a recorrer igual un poquito más por acá, estas dos fuerzas son negativas. Y obviamente son negativas porque están ¿en qué cuadrante? En el tercer cuadrante, de ahí las fuerzas son negativas. Entonces, ya podemos apreciar las componentes y organizar esta información. Entonces vamos a organizarla. Vamos a organizarla de la siguiente manera. Vamos a poner aquí al vector A, al vector B y al vector C. Y vamos a ver cuáles son sus componentes de la manera que hemos estado trabajando. Estas son para X, estas son para Y. Entonces vamos a poner 81.91 porque es la componente en X. Aquí está. Y la componente en Y es 57.35. Ya tenemos el primer vector. B, las componentes en B tenemos que es menos 56.57, y 56.57. ¿Sí? Vámonos con el vector C. Nos dice que es menos 17.10, y menos 46.98. Correcto. Ya tenemos las componentes de los tres vectores. Entonces, ¿cuáles serán las componentes del vector resultante? Sencillo, nada más sumamos las componentes en X y las componentes en Y. Vamos con las X. 81.91 menos 56.57 menos 17.1, y eso es igual a 8.24. La primera componente es 8.24, componente en X, y nos dice que es positiva. Y la componente en Y dice que es 57.35
más 56.57 menos 46.98 y nos da 66.94 la componente en Y. Si tanto la X es positiva como la Y es positiva, ¿en qué cuadrante está? Es obvio que está en el primer cuadrante. Entonces, esa es la componente del vector. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden la magnitud de este vector. Entonces, vamos a borrar esto que tenemos aquí para tener espacio. Vamos a borrarlo. Y hasta aquí donde dice solución, vamos a borrarlo. Entonces, recordemos que la magnitud de un vector es igual a la raíz de el cuadrado de la componente en X más el cuadrado de las componentes en Y. Entonces vamos a sustituir esos valores para nuestro problema. Entonces el vector R tiene una magnitud de ¿quién es la componente en X? Es 8.24 al cuadrado más 66.94, que es la componente de la Y al cuadrado. ¿Y cuánto nos da esto? Calculadora en mano, vamos a sacar ese valor. Vamos a sacar ese valor. Por acá buscamos en la calculadora y dice que 8.24 elevado al cuadrado es igual a 67. Váyanlo haciendo. 67.89, por si me tienen que corregir algo. Y nos dice que 66.94 elevado al cuadrado es igual a 4.480.96. Esto más 67.89 nos da un total que dice que es igual a la raíz de 4.548.85. Así nos dice. Y la raíz de esto es la resultante. Entonces la magnitud del vector es de 67.45. Aquí está, Newton. Ese es el resultado del problema. Esa es la solución. Esta es la solución al problema. Así de sencillo. Así de sencillo, como ya lo vieron. Entonces, vamos a dejar hasta aquí este problema. Muchas gracias.